Siendo las 3:35 de la tarde acá en Chile, bastante más tarde allá en España, donde nos está viendo desde el futuro Gonzalo, así que nos puede avisorar desde el futuro algunas cosas. Eh, Estas son las cosas de los usos horarios, ¿no? Agradecer a todos quienes se han conectado. Sabemos que esta es una semana compleja, cerrando el primer semestre en la mitad de la semana, con un día feriado además, comenzando. Así es que agradecer que han apartado este tiempo y sabemos que es así porque es un proceso importante el que estamos viviendo hacia una transformación profunda, grande de lo que es la educación pública y bueno, hemos querido contribuir a ese proceso. Agradecemos primeramente también a Gonzalo que se ha hecho el tiempo para preparar lo que nos va a compartir hoy y también estar conectado con incluso con esta diferencia horaria. Voy a presentarlo y dejarlo porque a eso hemos venido, no vienen a oírme a mí, sino que a escucharlo a él y poder tener un tiempo para preguntar o comentar. Gonzalo Muñoz Estuardo es investigador principalmente en esta área con una trayectoria en el ámbito público y de educación. Él fue jefe de la División de Educación General hace unos años atrás. Hoy día está cursando un programa de doctorado en España, pero sigue vinculado, publica columnas constantemente, está realizando investigación, ha hecho publicaciones y además es parte del consejo que tiene como función evaluar la instalación de la nueva educación pública. Así es que con esa trayectoria, con ese historial, con la oportunidad además de estar en un programa de doctorado, teniendo el contexto y el tiempo para observar, meditando y pensando lo que es este proceso, pero también involucrado en el proceso mismo mediante lo que es su participación en el Consejo de Evaluación. Creemos que es muy importante lo que él puede aportar a lo que debemos conocer y preguntarnos e ir afirmando respecto a nuestro rol que es ineludible en la instalación de la nueva educación pública. Así es que gracias Gonzalo por tu disposición y por el trabajo invertido en lo que nos vas a compartir hoy. Todo tuyo. Buenísimo, muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes a todas, todos. Un gusto compartir en esta tarde con ustedes. Gracias, Sergio, por la invitación. Importante este tipo de espacio. Una de las cosas que ya sabemos en Chile es que este proceso, además de ser un proceso muy complejo, el de la nueva educación pública requiere muchísimo diálogo, momentos de aclaración y también de reflexión en torno a los desafíos que implica la transformación de la educación pública. Así que un honor para mí y un gusto estar compartiendo con ustedes en este espacio. Voy a compartir pantalla y voy a hacer una presentación que la verdad es que es bastante larga, pero voy a tratar de, digo larga en términos de lámina, no se asusten por eso. Vamos a compartir con ustedes el contenido, así que no hay problema con eso. O sea, todo lo que van a ver ustedes lo van a tener después. Y voy a tratar de hacer una presentación en 35 minutos máximo para que así después podamos conversar y sobre todo reflexionar colectivamente en torno a este proceso. Voy entonces a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve bien y sobre eso avanzamos. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve una lámina o se ven dos? ¿Se ve una? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Buenísimo. Vamos entonces a lo nuestro. Y les pido que, bueno, si es que tienen preguntas y todo, vayan dejándolas ahí en el chat. Después podemos abrir obviamente el micrófono, pero por mientras, si alguien quiere ir dejando ahí las preguntas, bienvenido, bienvenida. A ver, cuando Sergio me hizo esta invitación y fuimos conversando a lo largo del tiempo, eh, digamos, pusimos en conversación qué podía más hacer sentido, digamos, a ustedes. Y fuimos convergiendo en la idea de que era importante hacer una suerte de balance de lo que ha sido este proceso, pensando obviamente en personas como ustedes que van a ser prontamente ya parte del nuevo sistema y que de alguna manera requieren información, pero también, como decía, reflexión en torno a esta reforma.
Y entonces lo que yo les propongo hacer es precisamente eso, un balance de lo que ha sido un poco este proceso, de los desafíos que tiene, de los problemas también que ha enfrentado, ¿verdad? Pero también de los avances, ¿no? Y también de las cuestiones que están pasando para bien en la implementación de la nueva educación pública. ¿Ya? Y lo voy a hacer en base a esta organización que estoy poniendo acá, estos 5 puntos. Primero, tratando de discutir brevemente respecto del valor y el significado de la nueva educación pública, ¿verdad? Respecto de qué implica esta reforma en términos gruesos y una pequeña reflexión sobre su origen. En segundo lugar, hacer una mirada general al proceso de implementación y su proyección, considerando que además, como ustedes saben, ha ingresado recientemente al Congreso Nacional una propuesta de ley que hace algunos ajustes. Vamos a conversar brevemente sobre eso. Luego vamos a pasar a tratar de analizar en un par de minutos los logros del sistema y también algunos problemas que ha tenido la nueva educación pública con fecha de corte de este año. Luego si alcanzamos en el tiempo, voy a compartir con ustedes los resultados de un par de investigaciones en las que hemos estado trabajando y en las que me toca también a mí personalmente trabajar, y tanto como parte de mi tesis de doctorado, como también en algunas cuestiones que hemos hecho en la Universidad de Diego Portales, donde yo trabajo, en la Facultad de Educación. Y finalmente una reflexión, una invitación final, digamos, respecto de si es que efectivamente la nueva educación pública puede ser, como me gusta llamarlo a mí, el motor del cambio educativo que Chile necesita hacia adelante y qué requiere todavía para eso, ¿ah? ¿Qué ajuste o qué sobre todo impulso requiere esta importante reforma de cara a los próximos años. ¿Desde dónde hablo? Esto me parece que es importante porque, como decía Sergio, yo la verdad es que más bien me dedico a una mezcla entre la investigación educacional y las políticas educativas por los roles que me ha tocado cumplir, tanto en el Ministerio como en la Agencia de Calidad, también que fui consejero, y ahora como parte del Consejo Evaluador de esta reforma, que como ustedes saben se creó por la propia ley. Es una iniciativa bien inédita, digamos, de acompañar la implementación de una ley con un consejo plural que vaya mirando lo que va pasando. Y lo que yo les voy a contar hoy día es mi propia visión, digamos, construida a partir de distinta evidencia. Yo pongo acá la principal, digamos, desde la ley, los informes del Consejo de Evaluación. Ahí me toca participar desde el año 2022 en ese consejo, pero ya habían informes previos que son muy importantes, un conjunto de estudios que están puestos ahí y que están con sus nombres por si no los conocen. Bueno, de hecho ahí estaba compartiendo, entiendo que tenemos ahí una carpeta compartida también con material donde están estos estudios, la Estrategia Nacional de Educación Pública, que es muy importante, y otros documentos oficiales de la NEP. Y bueno, por cierto, la conversación que al menos a mí me toca tener con bastante frecuencia con distintos actores del sistema ya público, digamos, por el trabajo que me toca hacer. Estamos trabajando en un proyecto conjunto con el CIAE y el Instituto Natura, con 3 servicios locales, y bueno, distintas instancias de conversación tanto con agentes del nivel intermedio, de los propios nuevos servicios locales, estos 11 ya en funcionamiento, como también con actores desde la base del sistema, directivos, profesores y profesoras fundamentalmente. Entonces, de ahí hablo, a partir no de mi experiencia directa en la nueva educación pública, porque no he trabajado en ella, pero sí a partir de todo este cúmulo de información y del diálogo permanente que creo yo que es esencial para quienes no estamos en el sistema, digamos, podamos aportar, digamos, con conocimiento y con conexión y empatía respecto a lo que está ocurriendo en la base del sistema. Ya desde ahí al menos hablamos. Vamos entrando un poquito en materia. Aquí un par de elementos que me parece importantes solo para recordar desde dónde venimos, ¿ah? Porque, bueno, hoy día hay una perspectiva crítica de muchos actores sobre la nueva educación pública, que a veces es justa y a veces no es tan justa, en el sentido que nos olvidamos de dónde venimos. Venimos de una crisis del sistema municipal, de la municipalización, creada en la dictadura en los años 80, que tiene como consecuencia esperada, de hecho, para quienes diseñaron este proceso, lo que ustedes ven en este gráfico, ¿verdad? En términos de lo que ha sido finalmente el deterioro de la matrícula de la educación pública, pero eso en el marco de un diseño institucional, que tiene varios problemas, y yo pongo en esta figura aquí a mano izquierda algunos de esos elementos, o los principales en mi opinión: la ausencia de una mirada a largo plazo, la dificultad para que el sistema municipal rindiera cuenta respecto de cómo lo iba haciendo en materia educacional, dado que los municipios se dedican a muchísimas cosas y evidentemente la educación es una de ellas. La dificultad en términos de la escala para muchos municipios en nuestro país, y la atomización que implica también
la figura de una administración municipal radicada en 345 comunas diferenciadamente. Y por cierto, un tema de capacidades insuficientes, tanto a nivel institucional como profesional del sistema municipal. Hay muchas razones por cuál era necesario municipalizar. Por suerte, el país llegó a un consenso político que permitió hacerlo, no sin dificultades, con varios esfuerzos fracasados antes, digamos, para los que recuerdan esto, con distintas comisiones y proyectos de ley, incluso que no vieron la luz, ¿ya? Y ese proceso, además, tiene muchísima evidencia internacional que la respalda, ¿ah? Mucha gente que ha dicho bien, creo yo, como con poco conocimiento de que este es un proceso, digamos, que no tiene anclaje en la experiencia internacional, como si el mundo solo fuera hacia hacer, esto bajo el argumento de que esto implica una cierta centralización, dado que teníamos 345 municipios y pasamos a 70 servicios locales. La verdad es que, como muestra este gráfico aquí con distintos colores, el gráfico a mano izquierda, hay distintas figuras institucionales en el mundo. Hay algunas tendencias a la descentralización, a dejar las unidades educativas en el mayor nivel local posible, pero también otros esfuerzos de centralización o de, yo diría más que descentralización, de lograr una escala óptima y también una estructura institucional que permita gestionar bien la educación pública. Y hay muchísima literatura, evidencia y mucha investigación reciente respecto del valor que tienen los niveles intermedios, como se ha denominado, que es precisamente la idea del sistema de educación pública, que es crear un nivel intermedio potente que esté a la altura del desafío de mejorar la educación pública, ¿verdad? Que es un poco la aspiración que tiene esta ley con los servicios locales de educación. Los objetivos, importante no olvidarlo, el artículo 2, que a mí siempre me gusta recordarlo de esta reforma, que es muy importante, que tiene que ver con la orientación, hacia dónde se dirige una perspectiva integral de la calidad educativa, que debiera ser el que orienta finalmente el trabajo de toda la educación pública. Y bueno, y los objetivos también que definió la Estrategia Nacional. Como ustedes saben, se aprobó una Estrategia Nacional, el Consejo Nacional la aprobó y luego de un paso también por una fase en el Parlamento, esto a propuesta del Ministerio de Educación, y que derivó en estos 5 objetivos estratégicos de la educación pública, que siempre es importante tenerlos a la vista porque es una estrategia además de cara a los próximos ya 5 años después de 2 o 3 de su primera fase. Son estrategias, según la ley, a 8 años, ¿ya? Donde el esencial, el objetivo fundamental tiene que ver con mejorar los niveles de aprendizaje de todos quienes forman parte del sistema de educación pública, jardines infantiles, escuelas, liceos, en cada uno de sus niveles y modalidades. Es bien difícil, me gusta siempre hacer el ejercicio de plantear, bueno, cuáles son, cuando uno le presenta, por ejemplo, este cambio a alguien que no es de Chile, y que pregunta, bueno, pero ¿en qué consiste esta reforma? Que es un ejercicio interesante para tratar de explicar qué es lo que es, porque algunas personas dicen, no, esto es solamente un cambio administrativo, que también creo que es una perspectiva parcial. Yo creo que una forma de poner esto es de esta forma como lo estoy tratando de sintetizar en esta gráfica, ¿verdad? Que es decir, que finalmente, si bien hay la nueva educación pública es probablemente la reforma institucional más importante que ha enfrentado el Estado chileno, probablemente paralela a la reforma a la justicia. No hay ningún cambio de esta envergadura en las últimas décadas que implique la magnitud de recursos, de personas, de instituciones asociadas a esto, ¿ah? Además con un proceso gradual, digamos. Son muchísimos los cambios que promueve y es un cambio muy grande, ¿ah? Y por tanto muy complejo, pero que yo creo que se puede sintetizar, o al menos a mí me gusta sintetizarlo de esta manera. Primero, como la creación de un órgano, de una nueva institucionalidad descentralizada, profesional y de giro único, ¿ah? La creación de una institución y de una institucionalidad, porque no solo una institución, sino 70 instituciones más la Dirección de Educación Pública y 70 servicios locales, que en el fondo están encargados de ahora administrar la educación pública volviendo al Estado, ¿verdad? Es cierto que los municipios también son parte de la estructura estatal descentralizada, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Volviendo a una figura de un Estado responsable y que se dedica a administrar la educación pública con una institucionalidad ad hoc, digamos. Eso es lo primero. Segundo gran componente, una gobernanza distinta, una gobernanza que al menos en sus principios y en su nomenclatura legislativa y en la forma en la que se configura, busca generar espacios de participación local, con la creación del comité directivo local y de un consejo, ¿verdad? Local que representa más bien a las comunidades, el comité directivo con algunas atribuciones más importantes. En tercer lugar, no solo crea
órganos descentralizados y profesionales con giro único, dedicados solamente a la educación, sino que también se encarga de tener una lógica de sistema. Por eso dice acá abajo una orientación y una coordinación nacional. A diferencia de la estructura municipal, que son 345 políticas comunales en educación, la nueva educación pública tiene una orientación nacional y tiene una lógica de coordinación nacional. Y por eso que se crea la Dirección de Educación. Tercer elemento importante. Cuarto, es una ley y es un proceso que incorpora dispositivos, instrumentos, lógicas orientadas a producir una mejora del sistema. Por eso que existe un convenio, por ejemplo, entre la Dirección de Educación Pública y los directores ejecutivos de los servicios. Por eso que se crean distintos instrumentos como el Plan Estratégico Local, que tiene que dialogar con la estrategia nacional y a su vez con los planes de mejoramiento de la escuela. Instrumentos para provocar el cambio educativo. Además, la ley entrega un conjunto de orientaciones y hace algo muy importante, es que le da prioridad al apoyo técnico-pedagógico, que es una de las razones de existencia de los niveles intermedios en el mundo y en Chile. Y finalmente, también es una ley que, si bien no se aboca a hacer grandes cambios a nivel de las unidades educativas, ¿verdad? Sí fortalece algunas cuestiones que son importantes, el consejo escolar, el consejo de profesores de algunas atribuciones adicionales en materia pedagógica fundamentalmente, y fortalece de alguna manera también la función directiva, al establecer algunas atribuciones adicionales a los que están ya en las leyes que regulan la función directiva. Entonces, lo que digo con esto es una forma bien sintética de reducir esto. De hecho, hay una lámina que no vamos a ver ahora en detalle, pero que ustedes después la van a poder revisar, donde trato de mostrar el propósito de cada una de estas dimensiones y cada uno de los cambios concretos que se hacen ahí, para que ustedes tengan esa idea ya más en detalle, pero es más bien para mostrar la envergadura de esto. Y acá estoy dejando fuera muchísimas cosas que tienen que ver con el traspaso, que son más bien financieras. Acá me estoy concentrando sobre todo en aquellos aspectos fundamentales y que tienen efecto, o que uno esperaría tuviera efecto en la dimensión técnico-pedagógica. ¿Ya? Pero ahí tenemos, para que nos hagamos una idea, y además con cambios importantes, como les decía, en la gobernanza, la creación de un comité directivo, y además con una relación con el Ministerio de Educación, que ahí está también cada vez aceitándose de mejor manera. La ley que se ha presentado ahora, ya vamos a hablar de eso, hace también algunas mejoras al respecto. Entonces, en síntesis, un cambio de muchísima envergadura, complejísimo, y que hace que la implementación, este segundo punto que vamos a abordar ahora, sea también muy difícil y no tenga otra alternativa que ser muy gradual. Tanto así que se ha ido de alguna manera extendiendo el plazo final de implementación de esta ley, inicialmente hasta el 2025 se creaban servicios, ahora hasta el 2027, lo que significa que en estricto término vamos a tener un sistema completamente desmunicipalizado el año 2029. ¿Ya? Aquí en esta lámina muestro también la envergadura y la programación que tiene considerada la normativa ya para efectos, esto con los cambios que ya se han ido aprobando, ¿verdad? Y donde en el fondo inicialmente, como ven ustedes ahí, tenía efectivamente una presión mayor de creación de servicios del sistema, y hoy día se ha ido pausando de tal manera que permita esto ir aprendiendo e ir garantizando una buena implementación. Lo que está puesto ahí en la tabla de arriba, digamos, el número de servicios que se van incorporando. Ustedes saben, en el 2022 se crearon 6 servicios que entran en el régimen ya, se postergó eso especialmente de forma legislativa, parten en operación el año 2024 y así sucesivamente. Y los servicios creados son los que están en esta laminita de acá abajo. Acá están los números asociados a los 17 servicios locales ya creados, a pesar de que hay 11 en pleno funcionamiento con traspaso del servicio educativo, ¿verdad? Un cambio de envergadura mayor, insisto en esto, a mí me parece bien importante por cómo a veces se evalúa esto. Hay algunas personas que de repente dicen, bueno, los servicios locales no están, hoy día hace una nota en el Mercurio, de hecho súper irresponsable, que analiza los resultados del CIMSE sin ningún contexto de los servicios locales, solamente considerando los mejores colegios de los municipios, de los servicios locales, sin considerar, por ejemplo, un dato que de hecho va a aparecer mañana, entiendo en la prensa, que los servicios locales, en comparación con lo que han hecho los municipios, uno mira su trayectoria, así como respondieron mejor también en términos nacionales a la vuelta a clases, por ejemplo, post pandemia, bueno, algo parecido pasa en materia de aprendizaje, donde se acortan algunas brechas en los servicios locales ya en funcionamiento. Entonces, lo que quiero decir con esto, un cambio que hay que evaluar siempre en su mérito, ser evidentemente crítico y estar mirándolo siempre en perspectiva, pero reconociendo esta complejidad y reconociendo que es un proceso que está partiendo, a pesar de que los primeros servicios son creados en el año 2018, si no me equivoco, 2018, 2019. Algunos datos adicionales.
para armarse una idea de qué es lo que ya ha sido traspasado, situación al 2023, como les decía, 11 SLEP régimen, involucrando esas 41 comunas, prácticamente el 10% del sistema municipal, en términos de numéricos, un poquito más, 13-14%, cerca de 900 establecimientos, considerando tanto jardines como escuelas y liceos, 30.000 profesores y 25.000 asistentes de la educación ya en el nuevo régimen, para llegar en el año 2029, como yo les decía, ya a más de 1,3 millones de estudiantes, 5.000 escuelas, liceos, jardines y cerca de 120.000 profesores, 90.000 asistentes de la educación. De eso estamos hablando. En términos gruesos, aquí abajo también algunos datos interesantes de lo que estamos hablando también en términos de la atención, el perfil de los estudiantes que llega a la educación pública. Por ejemplo, ya sabemos que en nuestro país prácticamente 2 de cada 3 hijos e hijas de inmigrantes estudian en el sistema público. Bueno, eso y otros datos relevantes como los que aquí se presentan, para hablar también de la importancia social y política que tiene la nueva educación pública en este proceso. Entonces, un proceso de implementación que además se está tratando de ajustar, porque la idea precisamente de la gradualidad, la idea de tener un consejo de evaluación, la idea de ir mirando esto en perspectiva, también iba orientado a que se pudiera producir precisamente lo que el gobierno ha ido haciendo ahora, que es presentar un proyecto de ley que está en su primer trámite en la Comisión de Educación del Senado y que está básicamente orientada a mejorar algunos aspectos del funcionamiento del nuevo sistema. No tenemos el tiempo acá para entrar a todo el detalle, podemos después verlo en las preguntas. Yo solo diría, para que ustedes se hagan una idea, esta es una ley bien dirigida, probablemente han dicho algunos actores que todavía requiere más cosas, ¿verdad? Más profundas, algunos ajustes adicionales, pero que mejora algunas cosas que son importantes. Mejora la gobernanza del sistema, mejora el rol del Ministerio de Educación, la Ceremi, de hecho, y las de PROC, ¿verdad? Que van a tener un rol también de coordinación del proceso de instalación, mejora algunos aspectos de la gestión financiera que son bien complicados y que ha obstaculizado bastante algunos temas de gestión de los servicios locales, y también mejora el proceso de traspaso, mejora las obligaciones de los municipios y mejora también algunas cuestiones que facilitan y que agilizan el proceso de traspaso. Y también se hace un cambio importante, que es que desde la creación del servicio local hasta que se traspasan los colegios, escuelas y jardines y liceos, vamos a tener ahora un plazo de 2 años si se aprueba la ley y no de 1 como ocurre ahora. Hay que se hace, que se ha vuelto insuficiente. 1 año de creación del servicio y de preparación de todo para estar traspasando el año siguiente pareciera que es un tiempo insuficiente, y de hecho esta ley propone también un ajuste en esa materia. Pero no es el único, es un cambio importante a partir de la experiencia, sino que también varios otros muy importantes para asegurar un buen traspaso, una mejor gobernanza y una mejor gestión. Cambios significativos al corazón educativo del proyecto de la ley de educación pública, no, porque no tiene sentido hacerlo, porque ahí ya hay definiciones que son importantes y que están en régimen. Eso respecto de la implementación. ¿Ya? Una implementación compleja, una implementación en curso, una implementación con cambios que se están realizando en este momento y que van a ser, bueno, relevantes también de cara a los siguientes años de la implementación. ¿Qué podríamos decir en términos de los logros y los problemas? ¿O qué nos dice la evidencia? Y esto es importante distinguirlo de la experiencia. A mí me ha tocado trabajar con varios servicios locales, con el Servicio Local de Costa Araucanía, el de Chinchorro, el de Huasco, con un par de proyectos que llevamos ahí también. En mi tesis estoy trabajando específicamente también en un servicio local del sur de Chile. Y bueno, y a partir de eso y de la evidencia uno puede ya ir consolidando algunos logros y también algunas problemáticas que es bueno poner sobre la mesa, para sobre eso ir construyendo una visión lo más comprensiva sobre esto, sobre todo para las personas que van a ir entrando al sistema, que requieren más información transparente sobre los avances y también sobre los problemas, porque como digo, es un proceso de alta complejidad. Algunos avances, indiscutibles, en mi opinión, no significa que son avances parejos en todos los servicios locales. Evidentemente hay algunos que han avanzado más que en otros, pero donde la evidencia es bien contundente en los informes de evaluación, por ejemplo, de que efectivamente hay avances. Primero, y no es menor, porque esta es una reforma que incluso, si se acuerdan, algunas autoridades, ministros, ministras han puesto en duda y han dicho, bueno, vamos a frenarlo, o vamos a transformarlo, o vamos a hacer excepciones, o vamos a parar este proceso, como dijo, por ejemplo, el ministro Varela, el primer ministro del segundo gobierno del presidente Piñera, que dijo, mira, vamos a revisar este proceso. Bueno, más allá de eso, más allá de esas voluntades o de esas declaraciones, en lo grueso, la implementación de este proceso, con algunos ajustes en las temporalidades, se ha ido implementando de acuerdo a lo programado, ¿verdad? E importante de acuerdo a como primer logro. Puede parecer evidente, pero la verdad es que creo yo, para la envergadura de una reforma como esta, es importante. Segundo, el sistema cuenta con una carta de navegación
por cierto mejorable, por cierto perfectible, pero que todos debiéramos conocer muy bien, todos y todas, que es la Estrategia Nacional de Educación Pública, ¿ya? Es una carta de navegación, pero al mismo tiempo es una forma de evaluar de alguna manera qué tanto vamos avanzando, son objetivos claros, tiene metas, tiene algunas definiciones importantes, por ejemplo, respecto a la matrícula, que evidentemente todos queremos que suba y que siga mejorando la matrícula en la educación pública. En tercer lugar, esto es bien importante, la respuesta del sistema de los servicios locales, del nuevo sistema de educación pública a la pandemia fue una, yo diría, una respuesta resiliente, una respuesta que a diferencia de lo que se vio en muchos municipios del país, ¿verdad? Fue una respuesta robusta, una respuesta que fue más ágil en muchos contextos. Esto uno puede decir, bueno, ¿por qué, a qué se debe? A muchas razones, pero una de las importantes tiene que ver con el giro único, ¿verdad? Tiene que ver con que al ser una institución solamente dedicada a la educación y no a otros factores, ¿verdad? Y a tener autoridades elegidas profesionalmente, ¿verdad? A través del sistema de alta dirección pública, ¿verdad? Permite este tipo de cosas, focalizar la atención en lo importante, en la educación de los niños y no en otros factores, como ocurre muchísimo en el mundo municipal, ¿verdad? Donde se cruza esto con otras variables que no tienen que ver con la educación de los niños. Ustedes saben mejor que nadie que eso pasa, ¿verdad? Y ese es parte del problema y por eso que había que desmunicipalizar y avanzar lo más rápido posible en ese proceso. Una cuarta cosa importante, ha habido evidentemente, eso lo muestra ya bastante la evidencia, un aprendizaje y una mejora continua. Los servicios parten en una situación difícil, hay un aprendizaje inicial, hay muchas personas que trabajan, por ejemplo, en los municipios, que se van a los servicios locales, la dinámica es distinta, en algunas cosas similares, pero en otras distintas, la normativa distinta de funcionamiento, por ejemplo, de algunas cuestiones que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con las contrataciones, etcétera. Y eso hace que, evidentemente, se produzca un proceso de aprendizaje, pero uno podría decir de que poco a poco, esto me ha tocado a mí verlo bien elocuentemente en los servicios que partieron, ¿verdad? Que los primeros 4, donde ese proceso de aprendizaje se ha ido produciendo y donde se empieza a ver una mejora gradual y un mayor foco, que debiera ser el objetivo de todos y todas, en lo propiamente educativo, en lo propiamente pedagógico, dejando lo administrativo en el soporte, en aquello que es esencial. Evidentemente, en casos más críticos, ustedes tienen uno cercano, el de Valparaíso, donde la situación administrativa, financiera y de gestión ha sido tan complicada que eso evidentemente hace más difícil poner el foco en lo propiamente educativo. También hay avances, pero también hay muchísimas complicaciones en este ámbito. Ya, entonces es importante verlo así. Avance importante también, diversas experiencias de innovación pedagógica, ¿verdad? En el último informe del Consejo de Evaluación tratamos de visibilizar algunas, nos pareció muy importante, porque hay experiencias de innovación potentes, ¿verdad? Que hay que visibilizar porque están pasando cosas interesantes en la nueva educación pública. Y finalmente una cuestión que no es menor, un avance que también ya las personas que trabajan en el sistema comienzan a percibir, que es lo que implica, ¿verdad? Sobre todo en un contexto de crisis municipal como la que estamos viviendo, con municipios como el de Ancud, que no tiene recursos o que no, por distintas razones, no está pagando las remuneraciones o no está pagando las imposiciones, ¿verdad? Derechos laborales esenciales de los trabajadores. Bueno, evidentemente eso, al pasar en la condición de funcionario público, como opera con los servicios locales de educación, esos problemas se eliminan. Se eliminan por el solo hecho de pasar al nuevo sistema. Y esto es muy importante, ¿verdad? Uno se le olvida esto, tienda a minimizarlo, puede decir, bueno, es como lo mínimo, ¿verdad? Bueno, pero en un sistema que no garantiza las condiciones mínimas, como es el municipal, esto es importante. Y es un paso que el país ha dado y que es un avance sin duda del nuevo sistema. Pero esto convive con problemáticas que no hay que eludir, que hay que reconocer, que hay que matizar, porque efectivamente son problemáticas que son importantes, pero que hay que matizarlas también y mirarlas siempre en perspectiva con los logros. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Bueno, como decía primero, la crisis de la municipalización está afectando a la transición, ¿verdad? Mientras más crítica es la situación del municipio, evidentemente más difícil es la transición, ¿verdad? Hay situaciones de abandono, me atrevería a decir yo derechamente, en muchos municipios, hay problemas financieros, hay baja prioridad política, si ya en algunos municipios era baja la prioridad, ahora que el servicio educativo se entrega, por decirlo así, esa prioridad puede bajar aún más, no es lo ideal, no es lo que debería ocurrir, pero bueno, está ocurriendo en algunos lugares. En segundo lugar, uno podría decir de que efectivamente hay un desafío en las dotaciones de los servicios locales. Se hicieron unas primeras estimaciones cuando se diseñó esta ley y eso generó, digamos, dotaciones que va a haber que ir ajustando. Eso también lo planteamos en el informe del Consejo de Evaluación. Seguir fortaleciendo la estructura del nivel intermedio porque hay algunas zonas en las que además está costando atraer gente que se quiere ir a trabajar en los servicios locales o que pueda llegar y gente con el perfil adecuado para trabajar en los servicios locales.
sobre todo en los cargos superiores también, en todos los cargos, digamos, pero encontrar buena gente con el mejor perfil idóneo para los cargos directivos de los servicios locales es un desafío que ha quedado manifiesto con los procesos de concurso en la alta dirección pública. Hay problemas severos, diría yo, que se van controlando, pero hay problemas severos en varios lugares en materia de administración financiera de recursos. Esto por lo que les decía yo, por desconocimiento, por complejidad, porque la normativa del sector público para efectos de uso de recursos es muy compleja, requiere unos tiempos distintos a los de los municipios. Todo eso ha complejizado muchísimo la gestión financiera y eso es lo que ha generado también muchísima frustración en comunidades educativas que han visto que se ralentizan, se hacen más lentos procesos que antes eran más rápidos en los municipios, ¿verdad? Pero bueno, eso es una dimensión de las cosas y la verdad es que en varios lugares eso también ha ido poco a poco mejorando, los lugares en los que ya se lleva más tiempo. Lentitud y necesidad de algunos proyectos adicionales de infraestructura, el sistema público y el sistema educativo en general hoy día está pasando por un momento en el cual es evidente que vamos a necesitar en los próximos años una renovación, una nueva fase de la infraestructura escolar, que es básicamente la infraestructura que heredamos de la etapa de la jornada escolar completa y de muchas inversiones que el país ha ido haciendo, pero que va a ir acelerando en el caso de la educación pública. También es cierto que hay un problema o un desafío, diría yo, en materia de la participación de los actores. Esto también es un tema que insistimos muchísimo en el informe de evaluación. Los actores, hay participación, estos órganos colegiados se han constituido, pero es una participación, no podría decir, de baja intensidad, ¿verdad? Y con bajo conocimiento de los actores. Por eso es tan importante este tipo de instancias como la que estamos hoy día, porque hay muchísima desinformación muchas veces, la gente no sabe efectivamente elementos que son importantes de la ley, porque además es muchísimo el nivel de detalle que tiene, ¿verdad? Nadie puede hacerse cargo de cada una y tener información de todas las dimensiones, porque es una reforma muy compleja. Y también uno podría decir, hay todavía un desafío y un problema en materia de la territorialidad. La gran promesa, o una de las promesas de esta reforma, es que el cambio va a permitir, por decirlo así, este cambio deberá permitir tener una mayor pertinencia territorial de la apuesta educativa de los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, planes y programas propios, ¿verdad? Que es algo que ya sabemos que la mayoría del sistema no hace porque no tiene condiciones ni capacidades muchas veces para hacerlo. Bueno, acá esperaríamos que tuviéramos mayor capacidad para poder ir haciéndolo gradualmente, dándole una cierta apropiación a la educación pública con un sello local, ¿verdad? Y eso es un desafío importante que también yo diría hasta el momento es más un problema o un desafío que un avance, ¿ya? Eso en términos de los logros. Acá yo sintetizo las recomendaciones, en realidad una síntesis que hizo la propia Dirección de Educación Pública de lo que fue el informe intermedio, la evaluación intermedia del Consejo de Evaluación. Ya, distintas recomendaciones que están bien alineadas a lo que les acabo de mencionar, como por ejemplo, fortalecer los sistemas, las capacidades de gestión y el desempeño del servicio local, mejorar el traspaso. El traspaso hoy día es una cuestión muy compleja, ¿verdad? Hay problemas muchas veces con el traspaso personal, sobre todo de la información que proveen los municipios. Eso ha generado, ustedes comprenderán, hay muchos que dicen, bueno, hoy día los municipios, o sea, el servicio local tiene problemas, por ejemplo, para acceder bien o para pagar las primeras planillas de sueldo, ¿verdad?, de los trabajadores de la educación. Tiene muchos errores, pero claro, a veces también uno se olvida que eso tiene que ver con la provisión muchas veces de la información que en el propio traspaso se produce, ¿verdad? Hay muchos problemas de ese tipo, ¿eh? Y que la ley, de hecho, que yo les acabo de plantear, el proyecto de ley trata de algunos de ellos resguardar, mejorar los procesos de traspaso de información, mejorar el traspaso de inmuebles, mejorar también las obligaciones que tienen los municipios para que puedan traspasar de la mejor manera posible el servicio educativo. Ese traspaso es un proceso muy complejo, ¿verdad? Que hoy día también hay mucha fuerza puesta en mejorar. Hay una cuarta parte de la presentación que yo quería hacer y que tiene que ver con entregar alguna evidencia reciente de cómo los actores lo están viendo, ¿ya? Me voy a concentrar principalmente en mostrarles los resultados muy generales de un estudio que nos tocó hacer que se llama la voz de los directores de la nueva educación pública, directores y directoras de la nueva educación pública. Ahí está el link donde ustedes pueden acceder a ese estudio. No voy a meterme mucho en el detalle ahora. Solo quiero mostrarles un par de datos que me parecen importantes para entender que si bien se trata de los directores y directoras y no de los profesores o de las profesoras y asistentes de la educación, ¿verdad?
que por cierto pueden tener una visión distinta, sí es un termómetro interesante para yo diría, me anticipo al resultado, para tener una visión matizada. A los directores y directoras, y me imagino yo que con los profesores y profesoras, si uno hace una encuesta como esta, va a pasar algo parecido, tienen una visión, digamos, de estos problemas que yo les acabo de mencionar y también de los avances. Y eso es interesante. Ahí voy a mostrar algunos datos que me parece que son críticos. Ustedes van a quedarse con ellos y después pueden mirarlo. Esto es una encuesta que aplicamos y que contestaron cerca de 260 directores y directoras del nuevo sistema, de los 11 servicios locales en funcionamiento, ¿verdad? Considerando tanto escuelas y liceos como jardines infantiles, ¿ya? Y en una muestra que es bien parecida a la realidad de algo así como 700 directores y directoras del sistema en su conjunto. Así que es una buena radiografía, ¿verdad?, del sistema. ¿Ya? Me quedo acá con un par de cosas que me parece importantes sobre la implementación. ¿Okay? ¿Cómo están viendo los directores y directoras la implementación? Si se dan cuenta, aquí pasa algo interesante, que es que los directores reconocen que al estar en una fase inicial de la implementación, ¿verdad? Se entiende, y esto es algo que cuesta a veces, porque uno siempre quiere resultados rápidos, en la vida en general, y para qué decir en las reformas. Pero las reformas educacionales profundas como esta, que tiene tantas complejidades, tantos recovecos, evidentemente uno requiere también de todos los actores, de los responsables y de quienes forman parte del sistema, un cierto reconocimiento de la gradualidad que implican como proceso de aprendizaje humano, digamos, y institucional. Y esto es interesante porque los directores y directoras lo reconocen. Prácticamente 2 de cada 3 están de acuerdo con la idea de que la NEP está en una fase inicial, por lo que en el mediano plazo van a comenzar a ver sus frutos. Y al mismo tiempo, las personas reconocen que, como se muestra acá, por ejemplo, la nueva educación pública se ha traducido en un mejor trabajo en el establecimiento. Hay todavía un grupo que no está de acuerdo con esto, pero no deja de ser que algo así como la mitad, el 45% de los directores y directoras dice se ha traducido en un mejor trabajo de gestión y un porcentaje similar dice se ha producido en un mejor trabajo pedagógico en mi establecimiento. Datos interesantes para decir, bueno, esto no es solo problemas administrativos, situaciones complicadas, situaciones negativas, sino también avances que son importantes, ¿verdad? Y bueno, hay una visión bien repartida, esto es bien interesante respecto de si esto ha sido mejor que lo que esperábamos, lo que esperan ustedes, por ejemplo, o no. Cerca de un tercio dice esto ha sido mejor de lo que esperaba, es lo que yo esperaba, cerca de un tercio y cerca de un tercio esto es, digamos, ha sido peor de lo que esperaba. La implementación del cambio en el nuevo sistema. Otra cosa importante, y para darse cuenta de los problemas que están existiendo efectivamente, para matizar este análisis también de las cosas buenas, ¿verdad? Un sistema que los directores y directoras reconocen, por ejemplo, que hoy día, por lo menos hoy día, está implicando una mayor cantidad de trabajo administrativo, que evidentemente es un problema que hay que resolver. Si creamos un nuevo sistema precisamente para acompañar y apoyar mejor al sistema público y a sus directores, a sus profesores, a sus asistentes, a sus comunidades, y no generar mayor carga. Evidentemente, por distintas razones que hemos ido conversando, se ha ido produciendo, por ejemplo, que cerca del 70% de los directores considere que el trabajo administrativo ha aumentado, ¿verdad? Que el nivel de estrés como director también ha aumentado, ¿verdad? Pero también, interesante, que el nivel de apoyo técnico versus lo que tenían del sistema municipal también ha aumentado, ¿verdad? Entonces, de nuevo, matices, grises, digamos, que me parece a mí que es la imagen con la que hay que quedarse para poder, porque esto es siempre importante en los cambios educativos sistémicos y grandes, digamos, para poder seguir mejorando y tomar aquello bueno y evidentemente ir transformando, mejorando y poniendo más recursos, esfuerzo, energía en aquello que no está siendo por ahora una noticia tan positiva. Evaluamos también distintas instancias, el apoyo técnico sale con una muy buena nota. Esto es interesante, lo tratamos en el informe de evaluación en detalle. Yo aconsejo que miren ese capítulo específico donde nosotros tratamos de visibilizar que si hay algo donde indiscutiblemente los actores hoy día convergen, los actores del nuevo sistema, y no estoy hablando de quienes son responsables del apoyo técnico, del servicio local, sino de los directores y directoras, pero también de profesores y profesoras en estudios cualitativos, es que efectivamente hay una visión de que el apoyo técnico pedagógico está mejorando. Hay mayor presencia territorial, de que hay, por ejemplo, en los lugares de mayor ruralidad, una mejor cercanía con los microcentros, donde hay una mayor orientación, donde hay equipos y ya no solo una sola persona que está a cargo de esa relación técnico-pedagógica,
donde hay un modelo de trabajo que ha llamado la DEP un modelo de desarrollo de capacidades. O sea, hay un avance que es importante, que es bueno reconocer en el sistema. Evidentemente todavía requiere muchísimas mejoras, más recursos, más capacidades, pero que se está moviendo en la dirección correcta, que es un poco lo que uno debiera esperar de este cambio. No tengo mucho más tiempo para detenerme digamos, en otros datos que aquí quería mostrarles, pero me pareció interesante mostrarles un par de cosas como esta. Ya, yo en particular estoy estudiando además el sentido que hace esta reforma para los actores, para los directores de escuela, y la verdad es que la evidencia que yo al menos he recopilado más profunda y siguiendo 2 años a un servicio local y a sus directores es que efectivamente se requiere mucha más información, mucho más conocimiento, mucho más formación de los actores para prepararse para esa transformación, para que se entienda muy bien y para que sobre todo todos le asignemos el sentido que se merece, para que además le demos un sentido, para que tenga sentido para nosotros. Porque si no va a pasar, como pasa en algunos lugares, hay que reconocerlo, que la educación pública se ve como más bien algo a lo cual yo me resisto, a lo cual yo más bien miro con cierta desconfianza, cuando en realidad los datos muestran que lo que uno debería hacer es tratar de efectivamente tener esta visión matizada y sobre todo en la medida en que todos compartimos un cierto sentido, ¿verdad?, más profundo de este cambio, efectivamente también es más fácil comprometerse con él. Y este cambio requiere un compromiso de todos. No basta con el trabajo que haga el ministerio, la DEP, que hagan los servicios locales, ni sus órganos colegiados. Requiere el compromiso de todos quienes tenemos un compromiso férreo con la educación pública y con este cambio tan importante. Voy cerrando con un par de reflexiones que me parece importante en torno a esta pregunta, de si con todo esto que hemos conversado, y que he pasado súper rápido, perdón por eso, es si podemos hacer de la NEP el motor, ¿verdad?, el pilar del cambio educativo que el país necesita. Estaremos de acuerdo en que el país necesita un cambio educacional, que necesitamos, hemos hecho cosas bien, el país ha ido mejorando algunas cuestiones que son importantes, yo al menos no, a mí no me gusta las visiones catastrofistas del sistema educativo chileno que solo plantean crisis, que solo plantean estancamiento. El sistema efectivamente tiene un problema de estancamiento en su aprendizaje, ya no solo demostrado por el CIMSS, sino también por las evaluaciones internacionales, pero tenemos avances que son significativos en las condiciones en las que opera el proceso educativo, ¿verdad? También en algunas áreas fundamentales del desarrollo de los estudiantes, ¿verdad? También en cómo el sistema poco a poco ha ido aprendiendo a contar con una visión y con un conjunto de instrumentos que favorece. Hemos mejorado también algunas condiciones que son más propiamente materiales del proceso, ¿verdad? Hay avances importantes y que nos permite tener indicadores, por ejemplo, en términos de asistencia y en términos de trayectoria educativa que son muy superiores al promedio de América Latina y al resto de los países de América Latina, que tienen condiciones parecidas a las nuestras. Entonces, importante tener eso a la vista, pero al mismo tiempo la pregunta entonces, ¿cómo hacemos un salto en el país y qué medida la educación pública puede hacerlo? Y ahí yo creo que efectivamente la educación pública tiene un gran rol que cumplir. La educación pública es el pilar, yo creo que es el pilar y si para algunos actores no lo es, tiene que volver a serlo. El faro del sistema educativo, como pasa en muchos países, como pasa donde vivo yo acá en España, o como pasa en Inglaterra, o como pasa en muchos lugares donde hay educación privada, pero donde el estándar, ¿verdad?, lo pone la educación pública, ¿verdad? Es ahí donde se expresa la educación que queremos proveer y que queremos garantizar como derecho, más que proveer a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos del sistema educativo que quieren formar parte de la educación. Entonces, para hacer eso, al menos yo veo estos 5 desafíos cruciales, que son desafíos grandes. Primero, lograr poner el foco en lo pedagógico, ¿verdad? Tener un cambio, una reforma como la nueva educación pública que pueda poner en el centro el cambio propiamente pedagógico, educativo. Esto implica hacerse cargo de esta discusión más propiamente de la pertinencia curricular, de darle un sello educativo a cada territorio. Eso es lo más importante, y mejorar los aprendizajes de los niños y niñas del sistema público. Ese como desafío medular, pero para eso es necesario fortalecer las capacidades institucionales y profesionales del sistema. Necesitamos más recursos para eso, más formación, mejor capacidad institucional, aprendizaje de las instituciones, de las nuevas instituciones acelerada, digamos, inversión de recursos para eso, ¿verdad? Ahí hay un desafío grande, ¿verdad?, que tiene este gobierno y que tienen todos los gobiernos que vienen, digamos, que ojalá se comprometan con este cambio. En segundo lugar, consolidar la participación y la gobernanza del sistema. Necesitamos un sistema
donde las comunidades se sienten parte de su gobierno, de alguna manera, entendiendo que hay responsabilidades, que hay un director ejecutivo que si lo hace mal, ¿verdad?, de acuerdo a la ley tiene que salir de su cargo, ¿verdad? Pero eso requiere también consolidar las instancias de participación y que esto se transforme en un movimiento también de cambio, ¿verdad? En tercer lugar, gran desafío, un traspaso eficiente y responsable de parte de los municipios, ¿verdad? Que esta ley que yo les mencionaba, proyecto de ley, está tratando de abordar, pero que es muy complejo responder del todo. Los municipios son autónomos constitucionalmente y bueno, hemos tenido problemas de distinta índole con la administración municipal y ahora es el momento de mejorar el traspaso y ojalá que los municipios se comprometan de la mejor manera posible con esa transformación. Y por cierto, también todo esto requiere prioridad política y creo yo una lógica de campaña nacional, ¿no? Que todos, y que incluso quienes no están en la educación pública sientan, ¿verdad?, que esta es una cruzada nacional. ¿Por qué es una cruzada nacional? Debería serlo, ¿verdad? La educación pública, no solo la educación de todos de los niños y niñas que estudian en la educación pública o de los profes que trabajan ahí, es de todo el país. Esa es la diferencia con la educación privada, con lo legítimo que es que algunos elijan la educación privada. La diferencia está en eso, que es la educación de todos y todas y donde todos tienen el espacio para estar. Entonces, debería ser esto una prioridad política indiscutible, no lo ha sido necesariamente durante todos los gobiernos, ¿verdad? En el gobierno anterior creo yo que la prioridad política de la educación pública tuvo una baja, ahora efectivamente se ha tomado un mayor impulso, pero también es necesario más fuerza, necesario más recursos, ¿verdad? Y que la educación pública esté en el centro de la reactivación educativa, por ejemplo, y eso requiere evidentemente una prioridad política clara de que no cabe duda de que esta es la reforma más importante que estamos sacando adelante como país, así menos sí lo veo yo, la reforma educacional en curso más relevante que hemos implementado en la última década y por tanto la reforma que debiera requerir de todo el esfuerzo y el compromiso de muchos actores. Eso requiere recursos, materiales, también algunos ajustes normativos. Y cierro con un par de cuestiones. Lo primero es que esta reforma va a ser una reforma incompleta, ¿verdad?, en la medida en que no hagamos otros cambios en la educación chilena que evidentemente, y que tienen que ver con esta idea de un modelo de mercado, ¿verdad?, que efectivamente conspiran finalmente contra la educación pública. Esto es bien importante. La desmunicipalización o la nueva educación pública es un paso fundamental, ¿no?, de crear, como dice acá, hacerse cargo de devolverle un papel relevante a la educación pública y hacer al Estado responsable de eso. Ese es el gran cambio, ¿verdad? Pero eso a su vez requiere, ¿verdad?, que ciertas reglas que son de mercado y que ponen a la educación pública al mismo nivel de la educación privada, cuando no lo es en ninguna parte, ¿verdad? Acá, por ejemplo, como anécdota, yo se los cuento, cuando yo llegué con mi hija acá de 10 años a España, sin matrícula, en un momento en el que no era el inicio del año escolar, uno postula, ¿verdad?, a un colegio, una suerte del SAE, donde uno no pone el colegio, pone algunas preferencias, y a uno lo llaman de la Junta, en este caso de Andalucía, y le dice, bueno, acá tienes sus preferencias y tus primeras preferencias son la educación pública, ¿verdad? Tienes la posibilidad de ir a la educación privada, le muestran las distintas alternativas, pero el Estado, ¿verdad? Tiene una cierta atribución de coordinar toda la oferta educativa, pública y privada, ¿verdad? Eso no pasa. Los servicios locales fueron creados para tener una tuición sobre sus colegios, ¿verdad? Y poco pueden decir respecto a la educación privada. Y acá no estoy hablando solo de regulaciones, estoy hablando también de colaboración, ¿verdad?, de la posibilidad de distribuir una matrícula de forma más eficiente. Eso en nuestro país, en un modelo de competencia, como con un financiamiento que es competitivo y donde la escuela pública tiene que estar al mismo nivel de la educación privada, compitiendo por ese voucher, por esa subvención, evidentemente eso hace que el sistema público difícilmente pueda fortalecerse. Tanto eso como una elección, la libre elección, tal como la entendemos en nuestro país, son elementos que hacen que sea difícil, ¿verdad?, tirar adelante la educación pública. No estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que la educación privada no tenga un rol, ojo con eso, ¿verdad? La educación privada, y eso es lo que confirma la ley de inclusión y el sentido de la ley de inclusión tiene un rol que cumplir, colabora con el Estado en la provisión del derecho a la educación, ¿verdad? Pero la educación pública debiera tener un estatus especial que permitiera, entre otras cosas, mejorarla, ¿no? Porque si no, bajo esta lógica de igualdad de trato, ¿verdad?, de lo público y lo privado, es muy difícil sacarla adelante, y pasan cosas increíbles, como por ejemplo que también por los resultados del CIMSE, una escuela pública, ¿verdad?, puede ser cerrada, cuando en realidad el Estado respecto es como si uno dijera, bueno, entonces los hospitales públicos, si no están teniendo buenos resultados, los vamos a cerrar y los vamos a reemplazar por una clínica. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? El Estado fortalece sus instituciones y eso es lo que quiere ocurrir con la educación pública. Todos esperamos que ocurra eso, ¿verdad? Entonces,
hay un problema, eso es lo que les quiero decir, entre un sistema público, ¿verdad?, que se está fortaleciendo o que busca responder a los desafíos que tenemos en adelante y al mismo tiempo un modelo educacional que en realidad, un modelo de mercado que hace competir y que además evalúa al sistema básicamente y tiene con altas consecuencias que pueden derivar en problemas y en cierre de escuelas incluso públicas, ¿verdad? Y esa es una complicación que evidentemente habrá que resolver en los próximos años. Cierro diciendo, en términos bien sintéticos, que la puesta en marcha de la nueva educación pública, en mi opinión, es una buena noticia para el país, ¿verdad? Con desafíos que son importantes, pero que es una buena noticia, con una necesidad evidente de aprendizaje, de mejora continua durante este ciclo de cambio, ¿verdad? Eso es bien importante entenderlo así. Hay desafíos que son múltiples en la implementación, y que convive además con un ciclo inédito, que yo no lo mencioné, no tuve el tiempo, pero donde además la posibilidad de implementar este cambio, pero lo hacemos además en un contexto, pucha, que es particularmente difícil como el post-pandemia, digamos, ¿ah? Con la recuperación de aprendizaje, eso también no se nos puede olvidar cuando evaluamos el nuevo sistema. Hay mucha gente que dice, no, hoy día hay que evaluar el sistema y por qué no tiene los primeros logros ya y no estamos viendo cambios sustantivos respecto a lo que eran los municipios. Bueno, porque es un proceso muy complejo, pero porque además las condiciones en las que ha operado ese traspaso es muy difícil, ¿ah? Con la pandemia. Hay colegios que se traspasaron en pandemia. ¿Ah? Entonces, bueno, es para también poner en perspectiva estos resultados y bueno, también es importante, diría yo, acompañar este proceso, como yo les decía, de otras reformas. Se requiere un cambio del sistema de financiamiento, es urgente en nuestro país. Requerimos modificar el sistema de aseguramiento de la calidad para que efectivamente el foco de las instituciones públicas se ponga, que están en la base, en la cúspide del sistema, esté en el apoyo y no en la sanción, no en las consecuencias negativas para los colegios, sino en el apoyo, el desarrollo de capacidad, así como lo hacen todos los países con los que nos gusta compararnos y que tienen buenos resultados en el mundo. Y, por cierto, priorizar este cambio, ya lo dije, pero me gustaría cerrar con esa idea, priorizar este cambio en todos los niveles, ¿verdad? A nivel de los gobiernos, a nivel de los gobiernos regionales, a nivel de las instituciones, a nivel de los gremios, ¿verdad? A nivel de todos, porque, como digo, este es un cambio demasiado importante como para transformarlo también en un espacio de disputa, de trinchera o de división, cuando en realidad este debiera ser al revés, espacio de unión, espacio de trabajo conjunto, porque es muy importante la educación pública para el futuro del país. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Me pasé un poquito en el tiempo, perdón por eso. Así que ahora abrimos, entiendo, el debate, Sergio. Muchas gracias, Gonzalo. Acabo de compartir en el chat la presentación que nos ha hecho Gonzalo para que la puedan, y que sé, inmediatamente termina de exponer el expositor y empieza a preguntar, ¿la pueden compartir? ¿La pueden mandar? Ahí está, está disponible. Y voy a habilitar los micrófonos, lo había deshabilitado para que no saliera ruido entre medio, para que puedan hacer, levanten la mano y puedan hacer preguntas o comentarios. Yo tengo dos cosillas ahí, pero me las voy a reservar porque primero la idea es que puedan participar ustedes de las comunidades educativas. Solo comentar, Gonzalo, para darle tiempo a los que se animen a las preguntas o comentarios, que fundamentalmente aquí tenemos establecimientos de Quilpué, aunque no es los únicos que están participando. Está, por ejemplo, auscultando este proceso que son de los últimos de Isla de Pascua. Hay colegas supervisores también presentes entre quienes hoy estuvieron oyendo tu presentación. En Quilpué nos propusimos diseñar por convicción nuestra, porque ahí es una de las cosas que yo al menos como supervisor he echado de menos. No hay una estrategia para acompañar a los establecimientos que van camino al SLEP desde el ministerio, ¿no? No hay una explicitación de eso al menos. Y como estimábamos que había que hacerlo, nos pusimos de acuerdo con el sostenedor y se diseñó. Y en ese contexto ocurre esto, ¿no? Ocurre la conversación contigo, ocurre la conversación antes con Teresa, con Alejandra Greve, como uno de los tantos dispositivos que pensamos que eran importantes para acompañar el proceso de dejar el sostenedor municipal e incorporarse a un SLEP. Y lo segundo, esto ocurre porque yo comparto también que hay que ponerse en el contexto de por qué se crea la educación pública, de dónde venimos, cuál es el proceso previo,
para entenderlo, porque de repente uno lo interpreta desde su propia vivencia. Y digo esto porque el rol del nivel intermedio, en el caso de la comuna de Quilpué, no es comparable a la inmensa mayoría de la gestión de los municipios de Chile. O sea, aquí había un rol y el mejor ejemplo es lo que ocurrió en Quilpué en la pandemia. O sea, hemos tenido el año pasado y participando en los seminarios de innovación del ministerio, escuelas de Quilpué que innovaron en pandemia, por dar solo un ejemplo. Entonces, claro, si lo analizáramos desde la realidad que ha vivido Quilpué con su sostenedor, pudiéramos decir quizás no es tan conveniente el cambio o no hay tantas razones, pero hay que entender el contexto general. Y por eso es muy importante cómo acompañamos cada realidad a entrar a este sistema nacional, ¿no? Bueno, eso era, no es mero relleno, era como para poner un contexto también, pero dejamos abierta la palabra. Importante. ¿Quién quisiera preguntar algo o comentar algo? Creo que ya abrí los micrófonos. Sí, están reactivados los micrófonos. Rosa, se presentan para que Gonzalo sepa quiénes son y desde dónde hablan. ¿Ah? Hola, buenas tardes, Rosa Roja, directora de Escuela Eleuterio Ramírez de Quilpué. Una consulta, ¿se me escucha? Sí, Se te escucha, Rosa, Ya. perfecto, sí. Yo estaba leyendo en la evaluación intermedia del servicio, el plan estratégico locales a 6 años, ¿no es cierto? ¿No es complejo cuando los gobiernos son a 4 años que esto sea como un tema que entrampe los planes estratégicos? Porque cambio de gobierno implica siempre cambio de jefatura, y si hay un plan estratégico a 6 años plazo, esto no se ve entorpecido por como que hay una disparidad. Mm. Esa es mi consulta y mi comentario. Gracias, Rosa. ¿Vamos contestando al tiro, Sergio, o vamos esperando, o vamos acumulando? ¿Cómo lo hacen siempre? Está silenciado, está silenciado. un clásico. Hagamos 2 o 3 preguntas, así tienen un panorama mayor para contestar. ¿Te parece? Bueno. ¿Quién más quiere preguntar algo o comentarlo? Parece que vamos a ir directo a Rosa. Vamos, por Ya, mientras que se animan. sí, Sí, está bien. vamos. Mire, Rosa, gracias por la pregunta. La verdad es que cuando este sistema se diseñó, y esto es importante, porque uno podría pensar, efectivamente, como tú bien lo argumentas, intuitivamente, que es mejor que el sistema se alinee, por decirlo así, a los tiempos políticos. Pero lo que muestra más bien la experiencia en distintos lugares, y es lo que pasa con otros organismos, que son, digamos, uno podría denominar contracíclicos, donde tú lo que quieres es que efectivamente los nombramientos de las personas y también los instrumentos que tienen no dependan del ciclo político precisamente para proteger a la educación pública. Un poco lo que pasa precisamente en los municipios, que ustedes por suerte, claro, tienen una buena política municipal y por lo que cuenta Sergio, por algo estamos, de hecho por algo estamos acá, conversando sobre la nueva educación pública cuando la mayoría de los municipios no hace este tipo de instancias, no las promueve, ni en alianza ni de mutuo propio, ni en alianza con otros organismos y con el ministerio. Entonces, la lógica, y de hecho esto pasa, esta lógica contracíclica pasa en muchas cosas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación, que es un órgano de contrapeso al Ministerio de Educación, porque, por ejemplo, aprueba el plan de evaluaciones, que es donde se establece qué CIMSES vamos a tener todos los años, como es un órgano representativo de la diversidad, supuestamente, de actores del mundo educacional, que no es de gobierno, bueno, sus nombramientos son por 6 años cruzado, ¿verdad? Y no depende del gobierno. Precisamente con eso. La lógica acá es exactamente la misma, ¿verdad? Y por eso que se creó un plan estratégico, una estrategia nacional que tiene una temporalidad, que eso quedó medio raro con 8 años, pero que también tiene una cierta lógica de más de largo plazo. Y el plan estratégico en realidad tiene sus 6 años precisamente por esto, para que no dependa del gobierno de turno, porque lo que uno debiera lograr, ¿verdad? Y piénselo usted, incluso la lógica de la educación de Quilpué, si bien uno espera que cada alcalde le dé su sello, el problema que pasa con la educación pública que ha ocurrido es que efectivamente alcaldes súper comprometidos con la educación cambian, pierden o no siguen, y llega uno que en realidad la educación
en el mejor de los casos no es prioridad, porque en otro puede ser un espacio de operación política, en otro puede ser un espacio de otras cosas, ¿verdad? Que no tienen que ver con la educación, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Y de más bien de persecución de otros objetivos, más allá de que el servicio educativo en lo básico se cumpla. Lo cierto es que, claro, para evitar precisamente eso, este sistema entrega periodos de 6 años al plan estratégico. Los nombramientos de los directores ejecutivos también son por un periodo de, no me acuerdo si 3 más 3 o de 6, efectivamente, para un periodo distinto, cosa que el presidente de la República en realidad que es el que nombra a los directores ejecutivos siempre a partir de una falta grave, tanto de cumplimiento de la normativa como de materia de calidad, puede solicitar la renuncia. Pero en realidad el sistema está pensado para que las personas que estén ahí, si son bien elegidas por alta dirección pública, tengan el espacio y la autonomía para hacer un buen trabajo que ya sabemos que en educación requiere tiempo y que no debiera estar sometida a los vaivenes del gobierno. ¿Significa eso, para ser también súper franco, que no hay ningún tipo de injerencia y que no es sano que haya algún tipo de injerencia de los gobiernos, ¿verdad? Y sus programas de gobierno en la educación pública? Por cierto que no, por cierto que va a ocurrir de todas maneras. La pregunta es dónde ocurre. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, es interesante porque el gobierno del presidente Boric le está dando un sello desde la Dirección de Educación Pública, ¿verdad? Hay una lógica de apoyo, hay mayor inversión en infraestructura, pasan cosas, pero eso no debiera afectar el plan estratégico local, por ejemplo, el servicio local de Yanquihue, que se creó antes y que ya tiene unas ciertas metas, que se pueden ajustar, ojo, porque además, Rosa, recuerda que hay un plan estratégico local y hay planes anuales, o sea, los servicios, igual que como opera con un PME, ¿verdad? Hay una bajada anual, entonces también ahí hay posibilidades. De hecho, muchos servicios locales en sus planes anuales están incorporando la política de reactivación, que no estaba antes en el gobierno del presidente Piñera por razones obvias, porque todavía no había plan de reactivación, ¿se entiende? Entonces, yo diría, en síntesis, es más bien por eso, y yo creo que es una buena decisión y hace que se proteja, ¿verdad?, en la educación pública de los vaivenes políticos del momento y al mismo tiempo sigue dejando una cierta ventanita por el lado de la Dirección de Educación Pública y también por el lado de los planes anuales para que hayan ajustes, pero protegiendo a la educación de los ciclos políticos. Gonzalo, Uh-huh. ¿cuál, desde las distintas miradas que tú has tenido sobre este proceso, tanto desde las de responsabilidad de gestión como las miradas de investigación, ¿qué rol podría tener la escuela en prepararse y contribuir a este proceso? Porque mucho se habla del rol del aparato público, del sostenedor, pero más allá de lo que haga o deje de hacer, ¿qué puede hacer la escuela para prepararse por un lado, pero también contribuir a este proceso? Interesante. Mira, yo creo que hay por una parte un desafío de preparación, de formación, que esto es algo que yo he conversado mucho con los directores y directoras que sigo en mi tesis, porque yo sigo un grupo de directoras durante 2 años y hemos ido conversando durante todo el tiempo. Y hay una de las cosas más interesantes que plantean las directoras y también los profes y las profes, es que efectivamente, y tú lo decías también hace un rato, Sergio, no ha habido un espacio de preparación que obviamente no es responsabilidad de la escuela. Uno esperaría que eso fuera más bien responsabilidad de los servicios que se crean, digamos, en alianza como en municipios, con un rol del Ministerio de la ADEP. Pero yo creo que hay una responsabilidad, sobre todo los directivos, pero también de los profesores en general, de hacer procesos de preparación, de reflexión, como estamos haciendo acá. Yo creo que eso es muy importante, creo que se puede hacer, creo que es deseable hacerlo. Hay muchísimos materiales, a diferencia de como cuando partió este proceso, están los informes de evaluación, está el proyecto de ley de ahora, hay algunas investigaciones interesantes, hay un conjunto de instrumentos que se han ido desarrollando. Entonces yo creo que me atrevería a decir de que ese es un desafío muy, muy crítico y hacerlo como comunidad, porque en el fondo también, ahí sí creo que hay una responsabilidad que es de la escuela o del liceo o del jardín, ¿verdad? Que es decir, bueno, este proceso viene, tenemos que prepararnos para eso, informarnos respecto de eso y también hacer una reflexión interna que impida, yo creo que impida que por lo menos respecto a este proceso se instalen digamos, miradas que no sean fieles a la realidad, y la realidad, como yo traté de mostrar un poco ahora, es matizada, y uno a veces lo que encuentra es que hay una cierta resistencia inicial, que para ser justo no pasa solo con la NEP, pasa con todas las políticas, pasa con la carrera, pasa con la inclusión, depende de a quién afecte, evidentemente nosotros siempre como una característica humana,
¿verdad? Miramos el cambio, más cambios tan grandes como esto, que significa que nos cambien el jefe, porque eso es lo que implica desde el punto de vista institucional. Obviamente eso remueve todo, ¿verdad? Genera inseguridad, ¿verdad? En las personas, genera una cierta incertidumbre y nosotros funcionamos sobre la base de certeza. Entonces, es importante darse cuenta de que hay que generar esa certeza y que la comunidad no es la única responsable de autodárselas, digamos, pero que se puede, se puede con distintos espacios y mucha gente yo creo que está disponible. Además, yo ves que me invitan a cuestiones como esta, a instancias como esta, voy por lo mismo, porque creo que es muy importante, o sea, como generar un movimiento más de abajo hacia arriba de conocimiento. Yo me atrevería a decir que eso es muy importante, porque además la ley, yo no tuve el tiempo para meterme en el detalle, pero la ley igual hace algunos cambios que son importantes a nivel de la escuela. Cambia algunas atribuciones de los directores, mejora las instancias de participación, al consejo escolar le permite que tenga facultades, digamos, resolutivas. El consejo de profesores también ve aumentado un par de atribuciones que son importantes en materia de evaluación, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante como, sobre todo, hacer esa preparación y cumplir un rol insustituible de cara a las familias. Yo creo que eso es lo otro que diría, Sergio. O sea, como, si hay algo que también ya se ha confirmado, es que obviamente, fruto de la gran complejidad administrativa que implica este cambio, naturalmente el esfuerzo de los servicios locales, de los directores de escuela y de todos, o sea, y de los equipos docentes, se ha puesto más en sobrellevar el momento y en vivir el traspaso de la mejor manera posible, pero la familia en general conoce muy poco este cambio, ¿verdad? Hay muchos que no lo notan, incluso porque efectivamente la escuela sigue estando donde está, por lo que los profesores son los profesores y profesoras, porque el equipo se entiende, pero yo al menos soy un fiel convencido de que es importante también de que los estudiantes y sus familias vayan conociendo este cambio. Se pueden hacer algunas cosas, hay algunas herramientas como poder facilitar ese trabajo, creo yo, como con un nivel de información que permita llegar masivamente a la familia. Yo también creo que eso es importante. Mi tesis de doctorado es sobre lo que los gringos denominan el sense making, que es como la creación de sentido. Es una cuestión que se estudia menos en América Latina, que hay pocos estudios en eso en nuestras latitudes, y yo estoy tratando de estudiar ahora con este cambio. Y ahí es una palabra muy bonita por eso, porque uno a veces muy regularmente dice, bueno, esto me hace sentido o no me hace sentido, esta cuestión no me hace sentido, bueno, o esto sí me hace sentido. Bueno, las comunidades son, digamos, protagonistas, creo yo, de la necesidad de crear ese sentido, de que este cambio haga un sentido para las personas, porque sin sentido no es posible moverse. Si es que esto solo o con un sentido demasiado restringido de este cambio, que es algo que yo he descubierto en mi tesis, que hay algunos directores, por ejemplo, que ven este cambio como un cambio fundamentalmente administrativo, por ejemplo, ¿ya? Y no como un cambio de fondo o que tiene oportunidad de cambio pedagógico. Bueno, cuando una persona lo ve más como un cambio administrativo, evidentemente se compromete menos, lo ve como algo que es más ajeno. Los directivos y todos quienes están en las comunidades son profes, el 99%. Entonces, evidentemente necesitamos ese sentido para esto. Y eso, el sentido, uno podría decir, sí, esto démelo la ley, que me lo den otros, pero el sentido también lo construye la propia comunidad. Y ahí los equipos tienen responsabilidad, porque es importante que ese sentido se genere. Y yo creo que si bien hay un rol muy importante de las instituciones del sistema, los servicios locales y la DEP para eso, para crear ese sentido, también es importante que la comunidad se haga cargo de por lo menos contribuir con un granito de arena a esa construcción. Mira, quizás lo que voy a decir los demás van a creer que nos pusimos de acuerdo antes, pero creo que estamos bastante en la misma sintonía. El diseño que hicimos nosotros para acompañar a Quilpué tiene que ver con generar espacio de participación en términos de volver a conversar, porque hoy día las urgencias son reactivar los aprendizajes, y muchos lo entienden así. Y se ha dejado hablar lo que se hablaba el año pasado, que es que estamos viendo una oportunidad de aquí al 2025, un cambio paradigmático. Y quizá el cambio paradigmático que suena a algo muy lejano cuando empezamos a preocuparnos de las cosas prácticas del traspaso a un SLEP, ¿no? Entonces hemos querido insistir mucho en la oportunidad de un cambio paradigmático, ¿no? Y me gustaría que después de darle la palabra a Roberto, pudiera retomar una diapositiva que la pasaste rápido, que es la 29, el avance de tesis, y los tres sentidos de esos, ¿no? Un poco para que pudiéramos explorar, bueno, con cuál, yo creo que los tres están en juego, ¿no? Pero
con cuál me identifico más y a partir de ese movilizo también esta oportunidad de cambio. Porque lo otro que hemos hecho en este diseño con el sostenedor de Quilpué para acompañar a los establecimientos de esta comuna es fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y fundamentalmente a nivel del liderazgo intermedio, del nivel intermedio. O sea, los coordinadores de redes, por ejemplo. Estamos haciendo un proceso piloto con el Claro. CIAE para eso, ¿no? Fortalecer esos espacios de manera que cuando se vaya el acompañamiento del sostenedor, se vaya el acompañamiento de la DEPROB, ¿qué va a quedar allí? Lidiando en este nuevo escenario con otras 3 comunas más. Los directivos y sus comunidades. Entonces ahí estamos invirtiendo harto en ciertos aspectos. Le doy la palabra a Roberto y te invito a que antes de que cerremos pudieras decir algo al menos de esa diapo, la 29 Vale. creo que es. ¿Eh? Sí, sí. Roberto. No sé si se aburrió, se fue Roberto, que levantó la mano. Roberto está por ahí, ¿o no? Si no, Alguien le dice a Roberto, por favor. sí, mientras tanto, si no Ahí vas está, a ahí está abajo, ahí ahí está. hola dijo. Ah, ya. Puede abrir el micrófono nomás porque vi que levantaste la mano, Roberto. O se está despidiendo, no sé. Oye, bueno, mientras tanto te ¿Sí? contesto un poco lo que mencionaba, porque es importante. A ver, yo lo que hice, estoy haciendo mi tesis, es estudiar cómo como en el momento en el que están ustedes, digamos, pero un poquito después, al momento de iniciarse el proceso de traspaso, cómo los actores, en este caso los directores, pero también yo estudio su comunidad en el fondo, su equipo directivo y sus profesores, construyen sentido, ¿ah? Y crean sentido. ¿Y qué sentido le dan a la nueva educación pública? El supuesto ahí, o sea, la hipótesis es que a medida que avanza el proceso, los actores van cambiando ese sentido que le dan o no, digamos. Y la pregunta inicial es, bueno, ¿qué sentido le dan y qué influye en el sentido que yo le doy a una política como esta? ¿Ah? Y cuánto sentido le doy. Y una de las cosas, no está en proceso, pero una de las cosas que yo identifiqué es que los directores, directoras, tienden, o uno puede clasificar los sentidos que le dan a la nueva educación pública como en 3 categorías. Una, lo que uno denomina un sentido más de cambio de paradigma, donde los actores ven a la nueva educación pública como una oportunidad, ahí está, gracias, de cambio, digamos, de paradigma, como bien dice ahí, de un cambio radical respecto de cómo se entendía la educación pública, una educación pública que ahora es prioritaria, una educación pública que en el fondo es relevante para la sociedad porque es una nueva manera de entender a la educación pública en el sistema. Hay un par de referencias o de citas de personas que se califican más, no es que un director o un profesor solo le asigne el sentido de cambio de paradigma. En general se mezclan estas cosas, estas categorías en la práctica, y hay algunos pero uno siempre prioriza más una, ¿verdad? En segundo lugar, un cambio pedagógico. Personas que más bien ven este cambio y dicen, no, esta es una buena oportunidad de transformación educativa propiamente, ¿verdad? El cambio de paradigma es un poquito más de transformación global del derecho a la educación, del rol de la educación pública para la justicia social, ¿se entiende? Es un rollo un poco más macro y de cambio estructural. El segundo, más propiamente pedagógico, las personas tienden a asociar, ¿verdad?, a un cambio que es, o a la oportunidad de un cambio que implica básicamente mejorar la pedagogía y mejorar la calidad de los aprendizajes a través de eso. Y hay un tercer nivel, un tercer tipo de sentido, que es un sentido propiamente burocrático o administrativo. Ahí las personas, ese más bien es típico en la argumentación, decir, este es un cambio de sostenedor, ¿verdad? Que implica básicamente un cambio de la organización del sistema y mi jefatura cambia, pero básicamente esto no implica ni un cambio de paradigma ni tampoco un cambio educativo, ¿ya? Y lo que, primero yo encuentro lo que está ahí abajo, que es que directores, cada número es un director o directora, y ahí uno puede ver que hay algunos que en el fondo lo que está ahí en negrita es como el más intenso en cada caso, o el más como el que predomina, pero también hay algunos más secundarios. Pero en lo grueso uno puede decir que evidentemente para las personas que tienden a ver, y esto es lo interesante, como esto no lo pongo acá, pero es una parte de mi tesis ahora más final, que es que las personas
que tienden a asociar este cambio a un cambio más relevante, o sea, lo asocian más a un cambio de paradigma o al menos un cambio educativo, se comprometen más, tienen más expectativa con este cambio, se comprometen también con sus profes, porque estos son directores, a facilitar ese proceso, se involucran en procesos de formación de sus profesores para fomentar también una aceptación y de un sentido de la reforma. Entonces, bien interesante porque evidentemente la fórmula en la que se produce este sentido también varía, ¿no? Y esa es la otra como hallazgo de la investigación. Este sentido se crea desde las cuestiones que nosotros, nuestras predisposiciones previas, lo que traemos antes, porque, y acá tiene todo el sentido que tú decías, Sergio. O sea, si yo tuve una buena experiencia en municipal, evidentemente me va a costar más proveerle un sentido significativo a este cambio, ¿se entiende? O sea, eso influye en el sentido que yo le doy. Si yo vengo de Quilpué, ¿verdad? O vengo de un municipio, no vamos a mencionar ninguno en particular, si vengo de un municipio que efectivamente tiene abandonada a la educación pública hace ya una década, ¿verdad? No vivo el traspaso de la misma manera o no vivo esta reforma. Entonces hay predisposiciones personales, hay algunas más de contexto, esta calzaría ahí en realidad, la municipal, y hay otros factores que tienen que ver con la implementación misma, ¿no? Y que es importante. Y ahí es donde yo hago ahí un poquito más de doble clic para demostrar que en el fondo es muy difícil que las personas se comprometan con este cambio y que que provean un sentido como significativo y que generen un sentido significativo en la medida en que, es un poco obvio, pero no lo estamos haciendo, en la medida en que no hay una estrategia nacional y local para formar, dar a conocer y generar sentido, ¿verdad? O sea, así como estos espacios que están ocurriendo ahora, deben estar ocurriendo en todo el país, que va a ser traspasado, en todo el país, y con cierta sistematicidad y con cierta profundidad, con un plan de formación, ¿verdad? A los directores, a los profesores, a los equipos directivos, a los asistentes, incluso a las familias que quisieran, a los centros de apoderados. O sea, es muy difícil crear sentido. O sea, si es que no hay una política para eso, lo que termina ocurriendo, y eso es lo que está pasando en Chile con esta reforma, con esto termino esto para no latearlos más, lo que está pasando en Chile es que esto al final está dependiendo de las disposiciones personales, el trabajo que hagan, el contexto local, si es que el municipio lo está haciendo mejor o peor, ¿verdad? Las experiencias previas que yo tengo con otras reformas, como director o como directora o como profe, y no de lo que la política está haciendo, porque la política está haciendo poco para generar ese sentido. ¿Se entiende? Y si además la política está teniendo algunos problemas de implementación, la gente obvio que dice, pucha, no, aquí hay problemas y por tanto le otorga un sentido más bien negativo. ¿Se entiende? Eso es lo que en la práctica está pasando y por eso que es tan importante lo que ocurre acá y lo que ojalá siga ocurriendo respecto a esta transformación en muchos lugares. Excelente, creo que era importante poder retomar esa diapo. Le voy a dar la palabra a Roberto, que parece que pudo ahí abrir el micrófono. Roberto. ¿Se oye? No se oye. Si no se oye, lo pueden escribir en el chat. ¿Ah? Para que escriba la pregunta, por último, porque no se oye. Finalmente no logramos que se oiga. Pero la puede escribir en el chat, ¿no? Porque ya vamos a cerrar. Entonces, para que no pierdan la oportunidad, escribe la pregunta en el chat y yo la leo. ¿Nos oyen, Roberto? ¿Sí? Sí. Bueno, escriban la pregunta en el chat para que no pierdan la oportunidad. Y yo la leo. Mientras escriben, quiero reforzar esto último. Será porque soy historiador. Creo que vivimos un momento histórico, una oportunidad de transformación que difícilmente la vamos a volver a tener. Bueno, yo de seguro, con mis 58 años, difícilmente voy a poder volver a vivir una oportunidad histórica como esta para producir cambios en educación. Pero es más, creo que la mayoría no la vamos a volver a tener. La conjunción de elementos de la historia nacional, de la historia mundial, no se van a volver a dar en las generaciones de prácticamente todos los que estamos aquí. Y entonces creo que no puede ser que los desafíos de la dimensión instalación de este cambio paradigmático o este cambio estructural, que es la nueva educación pública, nos hagan perder la perspectiva de algo que tiene un tiempo, ¿no? Y si los ritmos, espero equivocarme, pero si los ritmos políticos, esta cadencia, este 4x4
de la consecución de gobiernos de un tono u otro sigue. Esta oportunidad llega hasta el 2025 probablemente. Entonces, es un momento crítico para tener una mirada, tener una posición e impulsarla, ¿no? Hay una pregunta ahí en el chat, va a ser la última que vamos a colocar, de recursos humanos, consulta, ¿cómo se hace con los trabajadores? Es una pregunta muy específica, no la vamos a ver aquí, esa de recursos humanos, porque no es el contexto de este conversatorio. Y Roberto puso, en el traspaso eficiente a los servicios locales, ¿se considera a todos aquellos profesores que deberíamos estar ya jubilados? También una pregunta muy específica, ¿no? En cuanto al finiquito de sus contratos. Miren, no es en realidad lo que le planteamos a Gonzalo abordar, ¿eh? Esos temas, como lo hemos dicho en las reuniones dentro en cada establecimiento, es otro contexto de conversación, ¿no? Que tiene que ver con esos aspectos prácticos del traspaso, ¿no? No es lo que le corresponde responder a Gonzalo, ni tampoco a mí como supervisor. Tomo nota de la pregunta y tenemos que generar ese espacio para abordar también esos temas, ¿ya? Pero como les digo, no era el sentido del conversatorio de hoy. Bueno, quiero agradecer a Gonzalo. ¿Qué hora es allá? ¿Ya? Por las 11 de la noche. Las 11 de la noche, ya debería estar descansando, haberse ido de tapas, ¿no? Está bien. Pero bueno, le agradecemos mucho que esté Está aquí. bien. Y agradecer a todos los que se quedaron hasta esta hora, a mitad de una semana compleja. Pero creo que esto también demuestra el interés y la importancia que tiene este proceso que estamos viviendo. Gracias por lo que nos ha entregado, Gonzalo. Queda ahí disponible el PPT. La carpeta tiene todos los documentos que se han mencionado y otros más. Y yo creo que, ya que sabemos que vamos a tener un año más para este proceso de instalación, podríamos pensar quizás volver a reunirnos contigo en algún momento del próximo semestre o de inicio del próximo año para dar una mirada de cómo vamos en este proceso. Seguro. Muchas gracias a ti, Sergio. Muchas gracias a todas que vinieron hoy día. Ojalá que tengan un buen cierre de semana y que este proceso poco a poco también vaya encantando y uno pueda ir resolviendo las dudas, pero sobre todo comprometiéndose con este cambio tan importante. Así que eso, un abrazo a la distancia para todos, todas. Gracias, pues. Que tengan un buen día y un mejor cierre de semestre y aprovechen bien sus vacaciones de mitad de año. Gracias, Gonzalo. Chao, que estén bien. Chao.